Buenas tardes para mis amados hermanos y amigos que están a través de este mensaje de amor para salvación, la internet. Qué bueno es poder entrar otra vez acá a esta emisora de mensaje de amor para salvación. Buenas tardes para todos los que estamos entrando e ingresando allí. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño les manda un saludo y un abrazo de acá desde la Iglesia de Cristo en Colombia. Vamos a estudiar en esta tarde nuevamente otro tema, otro estudio bien importante. Recuerda que el tema se llama "Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación", Romanos 1, versículo 16. Nuestro tema para esta tarde es la fe en Cristo. Y es bien interesante porque cuando hablamos de la fe, en nuestra cabeza o en las cabezas de los seres humanos hay muchas ideas, hay muchas opiniones, hay muchos estudios hablando de la fe, el tipo de fe. Pero yo quiero que nos centremos en el tipo de fe, pero que la fe en Cristo. Comenzando desde allí, los estudios pasados se ha hablado acerca de Cristo, porque dice la palabra de Dios de que Él es la puerta, dice la palabra de Dios de que Él es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra de Dios de que Él es la resurrección, de que Él es la vida en abundancia para todos los seres humanos. Entonces vamos a orar. Nuevamente muy buenas tardes para todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que están ingresando a la página del chat o allí al mensaje de amor para salvación. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño le manda muchos saludos de acá desde Colombia. Vamos a orar, vamos a estar comenzando en esta tarde este estudio de la fe en Cristo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias porque nos da la oportunidad de tener vida y salud. Gracias por permitirnos en el día de ayer reunirnos con su iglesia de Dios, reunirnos con nuestros hermanos y hermanas. Gracias porque nos permite tener un lugar donde ir a reunirnos, nos permite poder hacer las clases que se hacen en el Domingo Dios, como son las clases de niños, de adolescentes, de jóvenes, las clases que hacen los diferentes hermanos en el mundo Dios. Las clases que hacen los profesores y profesoras. Muchas gracias por eso. Gracias por escoger a su siervo y a sus siervas para poder impartir clases, dar clases, para que a través de estas clases los adolescentes, los niños, los jóvenes Dios seamos instruidos Dios con su palabra. Igualmente gracias porque se pudo hacer la cena, la ofrenda, pudimos estudiar su palabra, pudimos ser edificados con el sermón o la predicación, pudimos recibir la reflexión para esta semana que nos ha permitido continuar desde el día de ayer. Le rogamos Dios que en este día usted nos haya cuidado, que usted nos esté cuidando, que usted nos esté ayudando Dios para que sigamos adelante en perseverancia. Le damos gracias por todos nuestros amados hermanos y hermanas en el mundo entero, por su iglesia Dios, por los hermanos que están en el trabajo secular, por los hermanos que están en el trabajo secular, por los que están estudiando, por los que están en la casa, en los casilleros, Dios, por los que están llevando su palabra a Dios, el Evangelio a muchas partes, Dios, los seminarios, las campañas que se están haciendo en el mundo, Dios, todo lo que se esté haciendo como seminarios o campamentos. Bendígalo usted, Dios, y gracias por colocar el interés, también Dios, utilizar a nuestros hermanos y hermanas para estos trabajos. Bendiga mucho estos trabajos, gracias por nuestros hermanos y nuevas hermanas que se han añadido no solamente en este día, sino en este año que ha comenzado Dios y que está transcurriendo. Gracias por este día, por sus bendiciones espirituales, porque nos bendice a través de los frutos del Espíritu Santo para perseverar. Nos bendice Dios a través de la comunión, nos bendice Dios con la oportunidad todavía de llegar al lugar santísimo a través de su Hijo Cristo, con la oportunidad de alabarle, glorificarle y exaltarle, con la oportunidad Dios de poder tener su palabra para ser instruidos, redarguidos Dios, exhortados, para seguir perseverando Dios, para seguir venciendo los obstáculos, las tentaciones y seguir Dios esperando en su Hijo Cristo, esperando en usted. Bendíganos para esta tarde en este estudio, ayúdenos Dios para que su palabra sea la que nos guíe, sea la que nos instruya, sea la que nos esté ayudando Dios, para que así como su palabra dice, de que su Hijo Cristo vino acá al mundo para la salvación de todos los seres humanos, también nos está diciendo cuál es la forma, cuál es el rudimento, el fundamento, o cuál es el camino de Dios, de la forma que podemos seguir, de la forma que podemos obedecer, de la forma de Dios que podemos aceptar a Cristo para que Él sea nuestro Señor, nuestro Dios, para que Él sea nuestro Salvador y nuestro Redentor.
Gracias por esta tarde y gracias Dios por este medio. Bendiga mucho a mis hermanos y a mis hermanas que ingresan, a todas las personas. También a mi hermano Jorge Pérez. Gracias por él, gracias por la administración de la página, por los hermanos que predicamos ahí en esa página. Gracias por esta oportunidad. Bendíganos Dios, bendiga mucho esta página y ayúdenos Dios para que siempre prediquemos su palabra, lo que usted quiere que prediquemos y no lo que nosotros queramos predicar. En Jesucristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Ok, mis amados hermanos, muy buenas tardes, hermanas, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este programa de mensaje de amor para salvación. Tema en la tarde es de por qué no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En esta nueva tarde, este lunes, que el Señor nos está dando la oportunidad de tener la vida y la salud, vamos a estar estudiando un tema bien interesante. El tema es la fe en Cristo. Quiero que tengamos esto en mente. Y quiero que leamos Romanos capítulo 3, versículo 24 y versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 24 y versículo 25 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Interesante ese versículo, interesante lo que nos dice allí la palabra de Dios. Recuerda que este libro lo escribe el apóstol Pablo, utilizado por el Espíritu Santo para mandar esto allí a esta parte donde están estos hermanos y hermanas. Cuando hablamos de la fe, ¿qué viene a nuestras cabezas? ¿Qué hay en nuestras cabezas? Pueden haber inclusive muchas emociones, muchas palabras por decir. Valoramos la fe, por ejemplo, por grados. Yo he escuchado inclusive a veces de que la fe, según la fe que tenga la persona, entonces puede cumplirse el milagro. Puede inclusive esa persona lograr algo. E inclusive he escuchado yo que cuando se toma un remedio, una medicina, entonces hay personas que dicen, tómeselo con fe para que le pueda servir. Y la gente valora la fe de muchas maneras. La gente valora la fe de muchas índoles. Y también hablando por grados. Escucho yo cuando salgo a evangelizar grupos sectarios, pastores que dicen, tú no tienes casi fe y por eso tu milagro no se cumplió en ti. Tú tienes muy poca fe. Y por eso entonces o no te aliviaste tú o no se alivió tu madre o tu padre, o por eso no se te quitó la enfermedad, o por eso inclusive el acto del milagro no fue tan grande. Yo he escuchado eso en pastores, pero ¿sí será que eso es verdad? Cuando hablamos en la iglesia, hablamos acerca de la fe. Yo he escuchado temas en la iglesia como de que la fe es débil, de que la fe es fuerte, de que la fe inclusive hay hasta porcentajes de un 15, un 30, un 40%, siempre hemos hablado de que el 100% es lo máximo, es lo superior o es lo completo. Pero ¿qué de la fe en Cristo? Vamos a mirar un poco acerca de eso, porque es que a veces valoramos la fe por grados. Cada persona habla de Cristo y en el mundo la palabra Cristo es muy mencionada. Yo creo en Cristo, dice la gente. Cristo me ayuda, o Dios te bendiga, dice la gente. Yo he escuchado mucho esa frase acá en Colombia. Dios te bendiga. Una frase tan mencionada por todos los seres humanos, deseando que Dios, Cristo, les ayude. Pero aún hay mucha desobediencia, hay mucho pecado, hay muchos hombres que aún no le creen a Cristo. Y dice la gente, yo creo en Cristo, pero ¿será que le creen a Cristo? Y ese es el punto que quiero que estudiemos en esta tarde, la fe en Cristo. Recuerde que esto tanto es para personas inconversas como para cristianos y cristianas. Quiero que miremos nuevamente en el texto de Romanos capítulo 3, versículo 24 y versículo 25. Recuerde, Romanos capítulo 3, versículo 24 y versículo 25 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, dice allí, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados. Miren lo que dice acá la palabra de Dios. Entonces, es bien interesante cuando la Biblia nos dice esto, hablando de los pecados, y se nos habla de la justificación. Se nos habla acerca de Cristo. Se nos habla acerca de lo que Cristo hizo. Pero es importante creer en Cristo, tenerle fe a Cristo, y no tan solamente mencionarlo. Quiero que hablemos de un punto bien interesante, porque ahí es donde se basa esa fe en Cristo, y es algo que cuando Juan, el apóstol, escribe en el capítulo 3, versículo 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que se está demostrando allí es el amor, pero también lo que se está demostrando allí es creer en esa sangre de Cristo. Hay mucha gente que no cree en esa sangre de Cristo. Hay mucha gente que habla acerca de la sangre de Cristo, sí. Y habla inclusive de algo como tristeza, de algo como que es muy pura, es muy limpia, es santa, pero la gente no le cree a Cristo. Cristo fue a la cruz entonces para cumplir la voluntad de su Padre. En Mateo capítulo 17, vamos a ir a Mateo capítulo 17, versículo 22 al 23. Mateo 17, versículo 22 al 23 dice así: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces es interesante cuando la palabra de Dios dice acá, dice que él, Jesucristo, le dice a ellos de que él iba a ser entregado por manos. O sea, que él iba a derramar la sangre. Él ya está diciendo allí de que él iba a cumplir una voluntad que era de su Padre, que él venía. Por eso el texto de Juan 3:16, por eso el texto de Romanos 3:24 y 25. Quiero que leamos otro texto más para ese punto, y es en Hebreos capítulo 5. Vamos a mirar allí. Versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice así. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Estamos hablando de que el escritor de los Hebreos está hablando a estos hermanos que son hebreos, les está hablando acerca de la importancia de Cristo, del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo, no de la sangre de los corderos ni los machos cabríos, sino que Cristo es el cordero perfecto. Le dice allí el escritor de los Hebreos a estos hermanos. Pero ¿cuál es la importancia allí? La sangre de Cristo, porque debemos creer en ella para poder creer en Cristo. Porque él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Sin esa voluntad del Padre de él, sin cumplir esa voluntad, pues nosotros no tendríamos salvación, ni perdón, ni la esperanza de ir al cielo. Pero entonces él dijo que sería entregado por manos pecadoras, y no abrió su boca cuando fueron a prenderle. Cristo le dijo que iba a ser entregado por manos, y eran manos pecadoras, no eran manos santas, no eran manos limpias, no eran manos justas, sino manos pecadoras. Pero él fue entregado, él fue prendido. Recuerden cuando fue Judas Iscariote con el ejército allí romano, y lo prendió mientras que él estaba allí orando. Después de la oración, al rato dice que llegó y le dio un beso en la mejilla y entregó a Cristo. Judas entregó a Cristo. Él no abrió su boca, pero dijo que sería entregado. Él dijo que iba a ser entregado para crucificarle, y él mismo fue a Jerusalén para que lo sentenciaran. Cuando miramos ahí en la historia, en la Biblia, ahí en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, miramos allí de que él mismo fue hasta Jerusalén a cumplir esta voluntad. Cristo mismo le dice al Padre allí en el monte, le dice: cuando lloran gotas de sangre, dice que Padre, que no se haga la voluntad de él, sino la suya. Dice, cuando dice esa copa, porque era una copa muy triste, de sufrimiento, pero dice Cristo que no se hiciera la voluntad de él, sino la del Padre. Entonces es interesante cuando el mismo Cristo, él sabía que lo iban a crucificar, que lo iban a entregar, pero él fue hasta Jerusalén
¿Por qué? Porque Él quería y Él quiere que nosotros confiemos, creamos en Él, creamos en el amor del Padre, porque Él vino a cumplir esa voluntad del Padre. Él dijo que sería crucificado y cuando fue puesto en la cruz decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo dijo esto. Jesucristo estuvo aquí en la cruz. Jesucristo inclusive podía mandar millares de ángeles para destruir al imperio romano, para destruir a aquellas personas que estaban allí crucificándolo, inclusive para sentenciar a la gente que lo había rechazado, que lo había negado allí, pero solamente dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es importante creer en la sangre de Cristo, porque es que mucha gente que solamente se menciona o se acuerda de Él es en algunas fechas especiales, como en la llamada Semana Santa, o en la Navidad, o en diciembre cuando se habla de la Navidad, cuando se habla inclusive en los sectarios, o en los grupos sectarios, o en la religión, cuando se habla acerca de también allí de los corderos, o cuando se habla allí inclusive del jugo de uvas o el vino, solamente se menciona allí. Pero es importante que todos los seres humanos creamos en la sangre de Cristo. También es importante que no solamente Él dijo que iba a cumplir la voluntad de su Padre, sino que la cumplió. Y es más interesante eso, porque decíamos ahorita, bueno, la gente dice: yo creo en Cristo, Cristo me ama, Cristo es mi Señor. Pero ¿será que la gente cree en Cristo? Y es importante creerle a Cristo por una cosa interesante que vamos a mirar ahorita. Vamos a mirar en 1 de Juan 2:2, en el libro Apóstol Juan, allí la primera carta del Apóstol Juan, finalizando allí la Biblia, después de las cartas de Pedro, aparece usted la primera carta y nos habla en el capítulo 1, capítulo 2, vamos a mirar 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, dice allí: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, dice propiciación por nuestros pecados, pero también por los de todo el mundo. Entonces acá se practica lo que Cristo dice, o lo que el apóstol Juan dijo allí. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Es interesante lo que dice allí la palabra de Dios. Y Él mismo cumplió esa voluntad, no tan solamente dijo que nos amaba, nos quería, y no lo demostró, sino que Él demostró eso. Entonces es importante creerle. Él decidió darse como sacrificio ante su Padre. Él decidió entregarse como sacrificio porque la remisión o el perdón de pecados solo era con sangre. Recuerden, en el Antiguo Testamento se habla acerca de animales que iban los hombres, los israelitas, allí todo el tiempo, todos los días, para ofrecer sacrificios de animales para la expiación del pecado. Pero acá se nos está hablando de un sacrificio perfecto, de una sangre perfecta, de un cordero perfecto que entró hasta ese lugar santísimo, hasta ese lugar, para reconciliarnos con Dios, para que nuestras faltas, nuestros pecados fuesen borrados a través de la sangre. Entonces es importante creer en esa sangre, creer en la sangre de Cristo. Él decidió ocuparse de los pecados de todos, no solamente de algunos, sino de todos, para poder ser parte de la familia de Dios. Y es muy importante, aquí es importante, y la invitación para nuestros amigos y amigas que están escuchando, y es importante es que la invitación es que puedan ser parte de la familia del Señor, de la iglesia de Cristo. Ser cristianos y cristianas, ser hijos o hijas de Dios, es muy interesante. Y le hacemos la invitación para que a través de estos estudios usted pueda también conocer, poder ingresar y hacer sus preguntas de cómo ser parte de la familia de Dios. Los seres humanos somos personas muy capacitadas. Cuando vemos nuestros valores, capacidades, creemos con mucha vehemencia en que podemos ser profesionales, alcaldes, presidentes, empresarios y comenzar a trabajar, ya sea en una carrera o en un trabajo que nos podrá llevar allí, por el esfuerzo de llegar allí. Cuando vemos asuntos o temas de Dios
Cuando vemos asuntos o temas de Dios, cuando vemos allí estos temas tan importantes e interesantes, vemos lo que la Biblia nos dice, vemos lo que inclusive pasa allí y es algo muy interesante. La palabra de Dios nos está hablando allí, e inclusive cuando hemos de ser personas muy capacitadas, cuando vemos por el esfuerzo la forma de cómo llegar allí, cuando vemos en asuntos o temas de Dios, solo vemos obstáculos, como es muy difícil. Hay obstáculos cuando hablamos de la parte cristiana. Por ejemplo, que dejar de pecar es muy duro, abstenerme de lo que el mundo me ofrece es muy difícil, casi imposible. Se cree que se puede ser una persona muy inteligente, muy próspera, pero no se cree ser una persona de fe y cristiano o cristiana. Y es interesante lo que nos está diciendo la Biblia. Por este punto, entonces hay que creer en la sangre de Cristo. Hay que creer, porque es importante creer en esto para poder creerle a Cristo, tener esa fe en Cristo. Así como tenemos fe cuando queremos una carrera, ser profesionales y ponemos nuestro esfuerzo allí. No solamente decimos quiero ser médico y nos quedamos ahí. No solamente digo no, quiero ser veterinario, quiero ser un profesor, quiero ser un piloto y bueno, me quedo ahí. No, cuando decimos eso, inclusive vemos personas, inclusive hermanos y hermanas que son unas buenas doctoras, enfermeras, médicos profesionales e ingenieros, pilotos, azafatas. Y vemos allí estas clases y miremos allí, inclusive en estos temas, cómo es que se desarrolla allí el esfuerzo, cómo es que se desarrolla allí las capacidades, cómo es que se pone la fuerza allí. Y es donde uno piensa, y es donde uno medita, bueno, ¿qué de Cristo? ¿Qué de la fe en Cristo? ¿Qué de creer en Cristo? Porque si creemos en Cristo, entonces nos va a pasar o vamos a hacer como cuando decimos, es que yo puedo ser un médico, un buen médico, yo puedo ser un ingeniero, es que yo puedo ser un piloto. No solamente se quedan en palabras. Entonces es importante creer en esto, es porque se puede lograr. Creer en la sangre de Cristo es bien importante porque ella nos puede libertar de los pecados, porque ella nos puede hacer que seamos cristianos o cristianas y porque a través de ella es que podemos ser buenos hijos o hijas de Dios. Importante entonces creer en la sangre de Cristo. También otro punto interesante que quiero que leamos en Romanos capítulo 10 versículo 8 al 10, el libro de los Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 10 versículo 8 al 10 dice así de la siguiente manera. Dice: Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es bien interesante lo que nos dice acá el apóstol Pablo a estos hermanos cuando se habla acerca de la confesión de fe. Estamos hablando de la fe en Cristo. Ahora bien, ¿cómo podemos mostrar esa fe en Cristo? ¿Cómo podemos confesar esa fe en Cristo? ¿Cómo podemos decir es que yo creo en Cristo? En nuestra vida, con nuestro pensamiento, con nuestra forma de hablar y con nuestra forma de actuar. Y acá recordamos inclusive antes, por ejemplo, los que ya somos cristianos, la forma de cómo se nos enseñó ese punto de la confesión en Cristo para poder inclusive ingresar después al punto del bautismo. Pero es importante, ¿por qué? Porque muchas personas dicen de que ellos creen en Cristo y confiesan de que Cristo es su Señor, confiesan de que Cristo es el que los guía, les ayuda, de que Cristo inclusive es el que está en los corazones de ellos, confían de que Cristo es el Dios de ellos. Pero no vemos cristianos y cristianas cuando se menciona estos puntos, o no vemos inclusive
lo que Cristo nos dice cuando utiliza acá el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, en estos hermanos, porque se está hablando a estos hermanos allí. Y se les está diciendo acerca de lo que ellos están haciendo, de lo que el hombre está haciendo. Recuerde que estamos hablando de que así como aquella persona que dice que va a ser un buen médico, termina su profesión y entra y trabaja y es un buen médico, igualmente, el que cree en Cristo o el que quiere ser cristiano, igualmente, practica lo que Cristo dice para que él sea un cristiano o una cristiana. Otro texto importante también es Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Son textos que de pronto a veces recordamos cuando uno sale a evangelizar, sale a predicar, y que es importante cuando se habla de confesar la fe en Cristo. Cuando hablamos de confesar la fe en Cristo también estamos hablando de lo que usted puede demostrar a través de sus actos. Eso es confesar a Cristo, porque no solamente decirle a una persona, bueno, he pecado contra Dios, he fornicado o he adulterado o he robado, y esta otra persona te dice, bueno, tienes que rezar 3 Aves Marías, tienes que rezar el rosario. Estamos hablando de la parte católica, porque nuestros amigos y amigas que son católicas, ellos piensan de que la confesión en cuanto a Dios es ese punto, de irnos a confesar ante aquel sacerdote que está allí en esa iglesia católica. Entonces es importante hablar de que la confesión en Cristo es confesar lo que Cristo nos dice para que podamos ser cristianos y cristianas. Y no es ir ante una persona, un ser humano, a decirle he fallado o he pecado allí, porque inclusive esta persona o ese sacerdote, que inclusive él mismo se ha puesto este nombre, pues no puede perdonarle los pecados, o no puede interceder por él o por ella para que sea perdonada de los pecados. En el capítulo 10 de Mateo, versículo 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es bien interesante este punto, bien interesante lo que nos dice allí. Este escritor, Mateo, es un publicano allí, cobrador de impuestos, y nos está hablando acerca de este punto cuando él ve de que Cristo dice esta forma, cómo hay que confesarle. No solamente allí diciendo de que Cristo era el Señor, y recuerde de que muchos de estos hombres allí le negaron, no decían Cristo es mi Señor, sino que cuando se está mostrando allí de esa confesión era porque muchas personas le seguían a él. Recuerde que cuando él hacía los milagros, resucitaba, alimentaba allí, de tantos milagros la gente le está siguiendo, de lo que Jesucristo está predicando ellos están siguiendo. Entonces cuando se nos habla de este enfoque aquí de confesar, es por lo que ellos están haciendo allí, porque cuando se habla de confesión siempre se habla de, bueno, yo confieso de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es muy interesante esa, porque el apóstol Pedro hizo eso, pero inmediatamente dice la palabra de Dios de que el apóstol Pedro, inclusive después de esto, después de esta confesión, fue que comenzó lo que fue la iglesia, o comienza inclusive la persona, después de la confesión, dice allí, a obedecer lo que Cristo dice para la salvación, hablando del tema del bautismo. Es importante mirarlo el punto de la confesión, por lo que ellos están haciendo. Cristo está predicando, estos hombres están diciendo, Jesucristo dice a cualquiera, porque está hablando acerca de lo que las personas para ese tiempo debían de hacer para confesar lo que Cristo está enseñando era verdad y salvación. Para este tiempo nosotros también confesar lo que la enseñanza bíblica nos dice en nuestro pensamiento, en nuestra forma de hablar y de actuar, confesar lo que Cristo nos dice en su palabra para demostrar de que somos cristianos y cristianas. Esa es la confesión y es muy interesante. Recuerde que a través de ese punto es que llegamos a ser cristianos y cristianas. En Romanos capítulo 10 versículo 8 el apóstol Pablo dice allí, ese punto, quiero nuevamente volver allí, vamos a ir a Romanos 10 versículo 8, dice así, dice la palabra de Dios, mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Bueno, es interesante esto porque las personas hablan y dicen de que creen o que creemos en Cristo, y es muy importante eso, pero mire lo que dice la palabra de Dios también. Hablando de la obediencia,
Confesar a Cristo. Es fácil decir que creo en Cristo, y eso es muy fácil decirlo. Es fácil decir que creo lo que Cristo me dice para salvación. Es muy fácil decir eso. Es muy fácil decir de que Cristo es mi Señor, y eso lo encontramos en el mundo. Usted sale al mundo y la gente dice Cristo es mi Señor, excepto pues los que son satánicos, pero de resto, todo el que dice ser cristiano dice que Cristo es su Señor, dice que cree en Cristo, dice que cree lo que Cristo dice para su salvación, y dice que Cristo es el Señor de ellos o de ellas. Pero es interesante lo que me dice el versículo 10. Mire lo que es el versículo 10 de Romanos 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el apóstol Pablo, con el corazón se cree para justicia. Cuando hablamos de justicia, de justificación. Y es porque con el corazón, yo obedezco con el corazón, muestro mis acciones allí, en mi persona, en mi rostro, muestro la forma de hablar es con mi boca, ¿cierto? Muestro inclusive mi forma de actuar es con mi cuerpo, y entonces se está mostrando en el exterior, pero viene del corazón. Por eso es tan importante cuando Cristo dice que hay que cuidar nuestro corazón, que hay que amar con todo nuestro corazón. También dice allí Cristo. Pero entonces, cuando hablamos en el corazón es demostrar que crees en Cristo cuando vas a la Biblia y la lees. Es importante, hay que recordar eso. Cuando un hombre dice, una mujer dice o decimos que creemos en Cristo, es porque vamos a la Biblia a leer lo que ella nos está diciendo. Es demostrar que crees en lo que dice Cristo para la salvación con tu obediencia, con mi obediencia. Entonces, cuando decimos de que creemos en Cristo, entonces no solamente vamos a la Biblia y miramos lo que la Biblia nos dice, sino que también hacemos lo que la Biblia nos dice para nuestra salvación, para demostrar que usted y yo creemos en Cristo. Y ese es un punto de obediencia, y es un punto allí el cual se nos habla de una nueva vida, y es el punto que se nos está diciendo de que somos cristianos y cristianas o hijos o hijas de Dios. Es el punto en el cual usted no solamente habla con su boca o hablamos con nuestra boca para decir somos cristianos o cristianas, sino que también demostramos con nuestros hechos, y es muy interesante eso. Y también demostrar que Cristo es tu Señor o mi Señor cuando te conviertes en cristiano o cristiana. Es el punto más interesante, que solamente mencionar de que Cristo es mi Señor y mi Señora. Y acá también está el punto de la invitación. Invitamos a que los que quieran ser cristianos y cristianas podamos estudiar estos puntos de cómo ser cristiano y cómo ser cristiana. Y también la invitación para nosotros como cristianos o cristianas es mirar nuestra vida, es mirar nuestra perseverancia, es mirar nuestra fidelidad, si estamos demostrando de que somos cristianos y cristianos ante la sociedad, ante los que nos rodean. Cuando en el mundo del comercio están todos los días sacando producto tras producto, lo que queremos es que el producto que nos están vendiendo, ofreciendo o dando a conocer sea bonito, pero que sea duradero, que sea de buena calidad, que sea resistente y que nos ayude para las necesidades, ya sea para el cuerpo, ya sea para nuestra mente, ya sea para nuestra casa, para las cosas que tenemos, por ejemplo para el carro, hay productos que sacan para los carros también. Pero no se compra si antes no hay la confianza de que es bueno, de que me sirva, de que me ayude para mis necesidades. Queremos siempre que nos pongan fe, no solo para comprarlo, sino para cuidarlo y para confiar en ese producto para el bienestar nuestro. Y eso es algo cierto, es algo bien interesante, porque cuando uno compra algo, eso no es lo que uno quiere. Cuando una persona, un comerciante o alguien en la calle nos está vendiendo algo, eso no es lo que queremos, que el producto sea bueno, resistente, que tenga buena calidad, que inclusive cuando nos lo estén ofreciendo, ese producto nos ayude para nuestras necesidades, que inclusive que hagan que confiemos en ese producto. Por ejemplo, si es un producto para la casa, que nos ayude para nuestra casa, ya sea para limpieza, ya sea inclusive para un bien ahí dentro de la casa. Pero lo que queremos siempre es que sea bueno, duradero, resistente, tener la confianza en lo que estamos comprando, tener la confianza en lo que nos están ofreciendo. Bueno, ¿y por qué no demostrar también de que confiamos en Cristo? Porque es importante decir de que yo o que usted cree en Cristo. Es importante
decir de que Cristo es nuestro Señor. Pero es importante demostrar de que Cristo es su Señor y que Cristo es mi Señor. Tener esa confianza en que Él nos puede salvar. Tener esa confianza en confesar a Cristo, no solamente con los labios, sino también con nuestra obediencia. Un tercer punto y un último punto para que vayamos terminando. Y es que Cristo tiene toda la potestad y por eso es importante, es fiable. Por eso es importante inclusive confiar en Él, tener esa fe en Cristo. ¿Por qué? Porque entonces Cristo tiene toda la potestad y es importante eso. Recordar eso, hermanos y hermanas, esa potestad. Cristo tiene toda la potestad, todo el poder y por eso inclusive podemos confiar en Cristo, podemos tener fe en Cristo y es porque Cristo es Dios. Vamos a mirar en Mateo 28, es un texto muy conocido, pero que es un texto que nos sirve mucho para recordar, tener confianza, afianzar nuestra confianza, nuestra fe, de que Cristo tiene toda la potestad y que por eso debemos creer en Cristo, que por eso es importante creer en Cristo y que por eso es confiable cuando creemos en Cristo. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 me dice así. Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta? Toda. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, es importante que acá Cristo está diciendo a sus discípulos, dice, Él tiene toda la potestad. Mismo Dios, cuando Él está bautizándose, cuando Juan el Bautista lo está bautizando, dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a Él oí, a Él serví, y cuando inclusive está en la transfiguración también, dice Dios allí a estos personajes, a Juan y a Jacobo les está diciendo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a Él oí. Hay que tener fe en Cristo, hay que tener fe en lo que Cristo nos dice, hay que tener fe en que Él vino para nuestra salvación, hay que tener fe en la sangre, hay que confesar a Cristo con nuestros labios y con nuestra obediencia también, hay que demostrar eso, y no fe en los hombres, porque muchas veces uno cree en su nombre, ¿no? Lo que dicen las personas es que tienen fe en su pastor o en su pastora, tienen fe en el líder del grupo, en el líder de la iglesia, pues es más importante tener fe en Cristo, porque Cristo es confiable, Cristo es Dios y Cristo es todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Cristo tiene toda la potestad entonces para dar vida espiritual. En Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, es interesante ese texto. Me gusta leerlo mucho cuando voy a llevar algún estudio, alguna persona. Me gusta leer este texto allí. Quiero que lo leamos también, usted lo pueda leer cuando vaya a evangelizar, sea usted hermano o hermana, a las personas, porque es interesante cuando habla la persona de que cree en Cristo, dice creer en Cristo, confiesa con sus labios de que cree en Cristo y lo dice con mucha vehemencia, pero es importante leerle este versículo para que él entienda de cómo es que podemos creer en Cristo o decir que creemos en Cristo. Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13, el Evangelio de Juan 1, 12 y 13 dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cristo le dijo inclusive allí a este personaje Nicodemo, le dice que si no naciere de nuevo, si no naciere de agua y del Espíritu, no podía ver el reino de Dios, no podía entrar en el reino de Dios, la iglesia, no podía ser un cristiano. Y es importante que cuando uno habla acerca de creer en Cristo, de que Cristo es nuestro Señor, es importante mirar cómo es que recibimos a Cristo. Entonces Cristo tiene toda la potestad para dar vida espiritual, cambiar el estado de muerte a vida. Él tiene esa potestad. Tiene la potestad de cambiar el estado de muerte o de estar muertos en delitos y pecados a las personas en perdonar. Él tiene la potestad de perdonar. Él sí perdona los pecados. Él sí olvida los pecados. Él sí nos da reconciliación con Dios, no un hombre.
no una mujer, sino Cristo. Tiene toda la potestad tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Entonces tiene la potestad de cambiar el estado de muertos en delitos y pecados en perdonar. Y tiene la potestad o toda la potestad para cambiar el estado de ser hijos de Satanás para ser hijos de Dios. Él tiene esa potestad. Entonces es importante mirar allí. Cuando hablamos de creer en Cristo, verdaderamente creemos en la sangre de Cristo, verdaderamente confesamos a Cristo, verdaderamente creemos en que Cristo nos puede salvar. Cristo tiene toda la potestad, recuerde eso. También tiene toda la potestad no solamente para dar vida espiritual, sino también para condenar y mandar al infierno. En Lucas, en el libro de Lucas capítulo 12, tiene inclusive la potestad para dar vida espiritual, salvación, o tiene también toda la potestad para condenar y mandar al infierno. Cuando uno mira allí en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 40 en adelante, miramos allí dos personas diferentes o dos grupos diferentes. Cuando Cristo dice de que hay unos a la derecha y hay otros a la izquierda. Cuando dice, hablando de la izquierda, está hablando de malditos. Dice un fuego preparado, o para el infierno, un fuego preparado para Satanás y sus ángeles, dice la palabra de Dios, allá en Mateo capítulo 25. Cuando miramos en la Biblia, el infierno no fue preparado para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles. Pero cuando vemos esos versículos allí, que les invito a leerlos, en Mateo capítulo 25, habla acerca de también el hombre demuestra cómo no creer en Cristo, pero también demuestra cómo creer en Cristo, porque dice al lado derecho, venid benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros, o al cielo. Y pues uno lo ve inclusive a diario, uno lo ve inclusive en la familia, en los barrios, en los países. Es fácil diferenciar las que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Es importante eso, y pues hemos visto acá algunos puntos. Pero Cristo tiene toda la potestad para condenar y mandar al infierno. Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5 dice así. Lucas 12, versículo 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Lucas, mirando lo que Cristo hacía con los milagros, la potestad, la fe que le dio Cristo mismo a este señor Lucas, que es médico, él escribe diciendo de que Cristo tiene toda la potestad, tanto para dar vida espiritual, como para echar en el infierno. Porque la gente tenía mucho temor, están matando a muchos cristianos, están matando a muchas personas, está la influencia allí del mundo, está el imperio romano detrás de ellos, matando cristiano tras cristiano. Pero inclusive él les está diciendo, no se preocupen por eso, porque después de que el hombre mata, pues no puede hacer nada. Pero sí hay que temer, dice allí, a aquel que no solamente tiene el poder de quitar la vida física, sino también de quitar la vida espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre no cree en Cristo. Y ese es el punto interesante. Cristo es juez, Cristo va a echar al infierno a los que no creen en Él, a los que no tienen fe en Él. Y es importante lo que hemos dicho. Entonces, Él es el dueño de la vida, y por esto y por ende, entonces Él tiene derecho, tiene la potestad, la autoridad de mandar a las personas al infierno. Él ha establecido lo que el hombre hará para no ser condenado. En la palabra de Dios, en la Biblia, que siempre invitamos a que lean o que leamos la Biblia, Él ha establecido ya los fundamentos de cómo una persona puede ser salva de no ir al infierno. Pero Él tiene también toda la potestad para echar en el infierno a los que no creen en Él y a los que no obedecen su voluntad, a los que no tienen fe en Cristo. Él es el que vendrá y dará el pago a cada quien, porque Él es el juez. Él es el que dice qué se debe hacer. Él es el que ha puesto los reglamentos. Él es el que ha puesto los mandamientos. Él es el que ha puesto las directrices, los rudimentos,
los fundamentos para que el hombre, para que la mujer, para que usted y yo seamos salvas, para que vayamos al cielo. Pero también dice cómo la persona irá al infierno cuando no se cree en Él, cuando no se tiene la fe en Él. Entonces, quiero invitarles para que creamos en eso, para que tengamos fe en Cristo, para que creamos en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero que da salvación, para que confesemos a Cristo no tan solamente con nuestros labios, sino también con nuestra obediencia, porque Cristo tiene toda la potestad para dar vida espiritual, pero también para lanzar al infierno. Para terminar, como conclusión, hablar de Cristo es algo muy sorprendente. ¿Tiene interés nuestra mente o nuestra vida cuando nos hablan de Él? Muchas personas les gusta escuchar de Cristo, nos gusta escuchar de Cristo. Por lo que es Él, por quién es, por lo que ha hecho, por lo que hizo y por lo que hará, o por lo que hace. Es amor, pero también es fuego consumidor, hay que recordar eso. Cristo es amor, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, como invitación para todos nosotros. Creámosle a Cristo, creamos a Cristo o creámosle a Cristo. Él puede rescatarnos, libertarnos, perdonarnos y no tan solo digamos que creemos en Él, porque aún los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Entonces no tan solamente decir que cree en Dios, que creo en Cristo, sino también confesarlo, porque tiene toda la autoridad y la potestad, no tan solamente en el cielo, sino también en la tierra. Entonces, esa es la invitación, mis amados hermanos, amigos y amigas. Vamos a estar orando, vamos a estar combinando por este momento, recordando lo que la Biblia nos está diciendo, de tenerle fe a Cristo. Quiero invitarles también para que en las congregaciones podamos estar enseñando seminarios de evangelismo personal para nuestros hermanos y hermanas, para que salgamos a evangelizar, a predicar la palabra de Dios, a las calles, a los barrios, a donde quiera que Dios nos esté llevando, para que dentro de la iglesia también podamos fortalecer a nuestros hermanos, porque a veces también se falta esto, de enseñar seminarios para que los hermanos salgan y prediquen el evangelio también. Vamos a orar entonces para terminar en esta tarde. Le damos agradecimientos a nuestros hermanos y hermanas, a los amigos y amigas que han entrado acá a la emisora, mensaje de amor para salvación, al tema de por qué no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. La fe en Cristo es muy interesante. La fe en Cristo es la entrada para que usted y yo seamos cristianos, para que seamos salvos y para que podamos ir al cielo. Creámosle a Cristo, tengámosle fe a Cristo, creámosle en que Cristo es nuestro Señor, sí, nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Dios. Creámosle, pero confesémoslo con nuestra voz, con nuestra lengua, pero también con nuestra obediencia. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias Dios por este emisora en el cual Dios podemos entrar para escuchar sus mensajes, la palabra de Dios. Gracias Dios porque se predica su palabra, no son pensamientos, no son libros aparte, sino que su palabra es predicada a través de esta emisora en todo el mundo. Gracias por nuestros hermanos que usted ha escogido, Dios, para que predicamos en esta emisora. Gracias por nuestro hermano Jorge Pérez, porque él mismo ha hecho esta emisora, es administrador de esta emisora, Dios, para que también Dios, la internet sea bien utilizada y podamos comunicarnos los unos a los otros, poder predicar su palabra, llegue a muchas partes, Dios, para edificación, para nutrición, para edificación, Dios, para perseverancia también. Gracias por su palabra, porque en ella miramos, Dios, ese amor infinito que tiene por todos los seres humanos, por todos nosotros. En ella vemos, Dios, cómo es que usted tiene aún paciencia por los seres humanos. En ella, Dios, vemos la forma de cómo salir del pecado, la forma de cómo dejar ser hijos de Satanás para ser hijos suyos, Dios, la forma de cómo ser cristianos. Gracias porque nos ha permitido a los hermanos y hermanas que ya somos cristianos salir del mundo, salir de las tinieblas, dejar de ser hijos de Satanás para ser sus hijos, Dios. Le rogamos perseverancia y le rogamos fuerza para seguir adelante. Gracias por esta tarde, gracias Dios por su palabra, gracias Dios porque hemos creído en la sangre de Cristo, creemos en la sangre de Cristo, creemos y confesamos a su Hijo Cristo, en que es nuestro Señor, es nuestro Redentor y que es el que pone los rudimentos para nuestra salvación. Pero también Dios creemos a través de la obediencia, cuando nos arrepentimos,
cuando confesamos su nombre, pero también Dios cuando bajamos a las aguas del bautismo para ser nacidos de agua y del Espíritu, para no solamente ver el reino, sino también entrar en el reino, Dios. Gracias por esos privilegios, gracias por su iglesia en el mundo entero, gracias porque su Hijo Cristo la ha establecido, gracias porque su Hijo Cristo es el arquitecto, su Hijo Cristo es la cabeza, su Hijo Cristo es el que ha puesto los rudimentos, las características, para que nosotros, Dios, no pongamos ni quitemos nada, para que no hagamos invenciones como el hombre ha hecho, Dios. Le rogamos por todos los amigos y amigas que están en el mundo sectario, para que usted les ayude, Dios, les esté guiando por su palabra, para que ellos lleguen y conozcan la verdad de su Hijo Cristo, sean libertados del pecado, sean libertados del engaño, sean libertados de las ataduras, de las cargas que ponen los hombres, Dios, pero también Dios, para que verdaderamente crean en su Hijo Cristo, crean en y confiesen a su Hijo Cristo, pero también Dios, para que así como nosotros queremos demostrarlo y que lo demostramos en cada vez que nos da la oportunidad de obedecer su palabra, es de que tiene toda la potestad, autoridad, no tan solamente en el cielo, sino también en la tierra. Bendíganos, guíenos y ayúdenos, Dios. Gracias por esta tarde y gracias a Dios por mis hermanos y mis hermanas. En su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Ok, mis amados hermanos y hermanas, gracias por entrar a este programa de mensaje de amor para salvación. Gracias a los amigos y amigas que han entrado también. Si tiene usted una pregunta, una inquietud, un comentario, colóquelo en la caja del chat. Usted puede ingresar ahí, puede escribirme o si no, a través de mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Avendaño, puede ingresar allí, mirar algunos videos que tengo allí también que he hecho. También es el link de esta página para que usted lo tenga ahí. Preguntas e inquietudes lo puede también entrar allí. Igualmente, si también tiene usted el WhatsApp, la aplicación que se está utilizando mucho en los celulares. Si usted tiene un celular Android, donde usted tenga o descargue la aplicación WhatsApp, usted me puede contactar a través del WhatsApp en el número con indicativo para otros países, más 57 313 769 2224. Dentro de Colombia, 313 769 2224. Fuera de Colombia para otros países, nuevamente, más 57 313 769 2224. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude no solamente en esta tarde, sino en esta semana que está transcurriendo. Bendiciones y saludos de parte de este siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño, de mi familia, de la iglesia acá en Colombia. Dios nos bendiga a todos y nos guarde. Saludos para todos los hermanos. Feliz tarde.